pues empieza el Festival de Cine Europeo de Sevilla y lo hemos hecho con Novel Back, ¿no? Esta película de Richard Linklater, que no es un claro homenaje, sino que es una descripción absoluta de uno de los movimientos cinematográficos más importantes de la historia del cine. Es un movimiento que te lo hacen estudiar en las escuelas de cine porque fue pionero en absolutamente llevar la contraria a todo lo que estaba instaurado en el sistema hollywoodiense, en el cine comercial. Y creo que es un movimiento importante porque muchas de las películas que casualmente llegan a los festivales hoy, pues beben muchos de estos directores, de estos pioneros en este estilo cinematográfico que no consistía tanto en la artificialidad de la trama. Querían alejarse de lo que eran los mecanismos de escribir una película. El hecho de hacer cine estaba muy automatizado en esa época y decidieron que no hacía falta los artificios de Hollywood para contar una historia que merezca la pena verse, ¿no? Porque el cine al fin y al cabo es eso, no necesita tampoco tanto presupuesto. Eran directores que tenían mucha ambición, que querían hacer cine y que los primeros pues dieron paso a una gran oleada de cineastas, ¿no? Como se llamaban ellos, ¿no? Porque era una nueva ola, ¿no? Que es el título de esta película. Y lo hace de la mano de uno de los directores más importantes del siglo XXI, como es Richard Linklater, ¿no? Que tiene la trilogía de Antes del Amanecer, tiene películas tan dispares como Boyhood, por ejemplo. Es un director que es muy dispar en sus películas porque no se parecen muchas, pero sí tienen cierto sello autoral y eso es lo que hace que un director sea reconocible, ¿no? Pues si tú no distingues a un director, si tú no distingues la mano que hay detrás, pues el director es casi invisible y puede ser casi sustituido, ¿no? Pero es un director que en sus películas, en Boyhood, en Apolo 2,5, incluso en Hitman, que ha tocado muchos géneros, el género de la comedia, por ejemplo, en Escuelas de Rock, pero que se acerca mucho a lo que es la nouvelle vague del cine francés de los años 60. Y en esta película, pues digamos que es el colofón a este homenaje. Es que creo que pocas películas rinden un homenaje tan absoluto a un movimiento cinematográfico como lo hace esta película. Te hacen estudiar este movimiento, como ya hemos dicho, a la Facultad de Cine, pero creo que ver esta película, que dura no sé si hora y media o así, pues te ahorra todo el temario, se entiende perfectamente lo que los directores querían con este movimiento cinematográfico, se entienden las características, se entiende prácticamente todo. Es, digamos, que no es una película en sí, es una ventana a este movimiento que es a través del making of de una de las películas clave, ¿no? Como era El final de la escapada, que en este caso la dirige Jean-Luc Godard y salen muchos directores, sale Agnès Varda, salen Eric Rohmer, sale François Truffaut, digamos que salen los más importantes de este movimiento y una película manual para entender este movimiento tan importante, ¿no? Que ha dado vertiente a muchas películas porque se acerca mucho, por ejemplo, al making of de David Lynch de Twin Peaks, que creo que no sé si dura 20 horas, porque en el making of del, como ya hemos dicho, de las mejores series del siglo XXI, que era Twin Peaks, la temporada 3, pues se veía a David Lynch dirigir y eso era una masterclass absoluta de cómo dirigir, de cómo hacer verdaderamente una película y cómo hacer arte, ¿no? Porque era lo que ellos querían hacer, no querían hacer una simple película, querían trascender en el tiempo y lo consiguieron, ¿no? Por eso estamos aquí. Y creo que en ese making of que dura 20 horas, que creo que lo podéis comprobar en YouTube, porque creo que dura 20 horas, pero se hace muy ameno porque David Lynch era una figura muy única en la manera de dirigir, del mismo puede ser Jean-Luc Godard, y creo que se aprendía mucho ahí, ¿no? Creo que no te hace falta ni ir a escuelas de cine, no te hace falta estudiar comunicación audiovisual, y para quien no lo conozca o para quien no conozca a Jean-Luc Godard o este movimiento, digamos que se puede asemejar mucho al Carlos Bollero de la actualidad, ¿no? Seguramente lo conocéis. Es un crítico muy crítico, que es muy crudo en su reseña, que se puede asemejar mucho al crítico de la película de Ratatouille, pero creo que Jean-Luc Godard, que es también crítico de una de las mejores y de las más importantes revistas de cine, como es Cahiers du Cinéma, pues creo que es un crítico que se atrevió a hacer arte, ¿no? Y que creo que una persona que ha visto tantas películas, pues supuestamente debería ser la película perfecta, ¿no? Y Jean-Luc Godard quizá era el gran ejemplo de lo que debería de ser, por ejemplo, un crítico que quisiera ser artista, ¿no? Era un artista escondido de periodista, tenía esta alma creativa que quizá la escritura, la prensa no se le permitía, y era un crítico que no le convencía mucho el cine de la época, así es como comienza la película, hasta que él decide crear arte, ¿no? Él decide no solamente criticar, no solamente decide observar el trabajo de los demás, sino tomar partícipe, ¿no? Y ser, digamos, uno de los grandes pilares de la historia del cine, ¿no? Y es un cine muy único porque, como ya hemos dicho, va en contra de todas las normas de Hollywood, y en una escena que quizás puede resultar un poquito conflictiva, que se pelea contra el productor, yo creo que representa esta lucha contra el sistema hollywoodiense establecido, esta figura del productor que tenía la autoridad y en la que el artista se veía reducida, pero que, como ya hemos dicho, este movimiento, digamos que pone por delante la figura del artista por encima de la del productor, casi a patada en una escena de la pelea, ¿no? Pero creo que fue un movimiento que, ya hemos dicho, no prima tanto el dinero, no prima tanto el presupuesto, por así decirlo, y prima mucho más la espontaneidad, ¿no? Y es una delicia sobre todo para los más cinéfilos, quizás los que no conozcan tanto este movimiento o los que no conozcan tanto a esta figura, pues quizás no la disfruten tanto o
no puedan llegar a entrar mucho en la película, porque es una figura única, ¿no? Es un director muy peculiar, que también característico, ¿no? Con esta gafita de sol, que parece lo que lo convierte en artista, ¿no? Como a Bob Dylan, pero creo que aparte pues tenía esta ruptura con lo viejo, ¿no? Para imponer su cine, ¿no? Un cine que, como ya hemos dicho, llega hasta a día de hoy, ¿no? Quizá un poquito más reducido, quizás se ha alejado un poquito de lo que era casi la improvisación, ¿no? Porque los rodajes eran casi improvisados, ¿no? Y eso quizás se ha perdido un poco. Era un cine casi amateur, pero a la vez lleno de muchísima calidad. Así que creo que es una gran película de Richard Linklater, que creo que hace uno de los mejores homenajes al cine, ¿no? Porque, por ejemplo, David Fincher lo intentó con Mank, que era esta película del guionista de Ciudadano Kane, pero esa película se veía muy forzada. Yo no conseguí entrar en ningún momento en esa película. La hacía Gary Oldman, un actorazo, pero creo que no tenía mucha alma, ¿no? A pesar de que también estaba en blanco y negro, ¿no? Pero creo que eso es algo que sí ha logrado esta película, porque se entrega al abanico de no sé si salen 20 o 30 directores. Es como leer un libro sobre la Nouvelle Vague y verlo en carne y hueso, y creo que es una descripción perfecta de lo que es uno de los movimientos cinematográficos más importantes de la historia.